Radio Divergentes es una nueva experiencia, uniendo la radio tradicional con las nuevas tecnologías, para llevarles todos los días de la semana una programación con toda la información alternativa. Formada por un grupo de personas con opinión propia y libre de acondicionamientos y censura. Esto es Radio Divergentes, el camino para despertar la conciencia. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Siguiendo la grilla de Radio Divergentes, es el momento de Tu Astrología. El programa conducido por Víctor Landolfi, los días jueves de 17 a 18 horas, aquí, por supuesto, Radio Divergentes. Podés escucharnos por la www.radiodivergentes.com.ar, podés bajar la aplicación del Play Store como Radio Divergentes. Estamos saliendo también, ahí te voy mandando, me olvidé, ahí estamos también, saliendo por streaming, en Facebook como Divergentes, en YouTube como Divergentes Streaming, y desde ayer con Instagram, saliendo como Radio Divergentes Capilla, saliendo en vivo por Instagram. Así que estamos ahí con estas tres plataformas, así que le damos la bienvenida a su conductor, Víctor Landolfi, que está aquí con todos ustedes. Hola, Víctor, ¿cómo anda, hermano? Hola Gaby, ¿cómo estás vos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Un Sí. gusto, un placer nuevamente estar aquí contigo. Y bueno, y así que ahora está a partir de ayer por Instagram, entonces, mirá qué bien, ¿eh? Sí, estamos saliendo en vivo, no sé, esto tiene un problema que en la computadora no te guarda, o sea, salimos en vivo, pero después no sé dónde quiere buscar lo que salimos, no sé. Pero bueno, no queda salir claro. estamos saliendo. Sí, es como Twitch también, viste que vos salís, pero solo lo podés guardar del celular, de la computadora no te lo deja, algo así me pone. Pero bueno, estamos ahí también incursionando por estas redes que son las más importantes, ¿no? Me parece. Así que bueno, intentaremos también asomar un contenido como los que estamos dando. Así Seguro. que bueno, ahorita ahí tenemos para poder llevar adelante todo esto. Víctor, hermano, ¿cómo anda todo? ¿Cómo anduvo la semana? ¿Cómo anduvo también? ¿Hicieron el taller en Buenos Aires? Taller, hicimos un taller en Buenos Aires, muy bien, todo muy bien. Y ahora bueno, después en todo caso vamos a hacer otro el próximo 2 de agosto. Después también te mando el flyer. Bien. Así Sí, que claro, bueno. O sea, el 2 de agosto vamos a hacer un taller de nuevo, es compartir un momento donde tomamos un té, comemos algo y hablamos un poco de lo que es del autoconocimiento desde el punto de vista de la astrología. También hacemos alguna tarea de armonización, eso no lo hago yo, ¿no? Pero hay una persona especializada ahí que lo hace, Claro, ¿no? un Que complemento, una ¿no? Se meditación, hacen exacto. complementarios. Estamos en esta etapa, hermano, fantástico. Exacto, como antes de empezar, de lo que sería más lo intelectual, ¿no? Y después vamos viendo temas de astrología, ¿no? Enfocados más que nada a lo que es el autoconocimiento, no tanto es astrología pura, digamos, ¿no? O sea, más como herramientas más para el autoconocimiento, para la vida, que está bueno, está bueno. Qué Sí, sí, bueno, sí. qué bueno. Así que Bueno, bueno, cuando tiene un rumbo y esto, ¿no? También, viste, el final del programa anterior, sí, nos caímos todos, ¿no? Nadie tiene una. Todo nos quedaba, ¿qué claro, hacemos? ¿Qué hacemos? Así sí, hacíamos, ¿viste? seguro. ¿Viste? Sí, ¿Cómo? Entonces esto es una herramienta también, necesitamos profundizar y encontrar también sí.
Sí, sí. en esto, ¿no? Que son ancestrales, saberes ancestrales que pueden Sí. ayudarnos un montón. Así que buenísimo, No, Víctor, no, llevado y para ¿sabés este qué lado. pasa? Tal cual, no, aparte, mira, todo el tema de las redes sociales, ¿no? O sea, las redes sociales hay que usarlas, pero no hay que entrar en el exitismo de las redes sociales, en las cuales todo se maneja por esos criterios cuantitativos que sabemos muy bien y hay gente muy experta del tema que lo dice, ¿no? Que todo esto de las visualizaciones, la reproducción, se manipula, ¿no? Eh, lo cual es como que en algún punto ocurre el efecto, esto que comentaba Horacio hace un ratito, muy interesante sobre la carpeta roja, la carpeta verde, ¿no? Que la carpeta era verde, todo decía, bueno, o sea, ¿qué pasa, no? Si yo logro manipular, ¿no? Logro poner un video diciendo cualquier barbaridad de astrología o de lo que sea, ¿no? Pero resulta que abajo dice que el video lo subí hace 10 minutos y ya tengo 20.000 reproducciones, ¿no? Bueno, automáticamente eso genera un efecto carpeta verde, digamos, ¿no? O sea, es como que, pero, ya es como que de alguna manera empezás a creer, la posverdad es lo mismo, es exactamente lo mismo, ¿no? Como que ya de alguna manera creás una especie de, bueno, a ver, si tuvo 20.000 reproducciones en 10 minutos, es bueno, ¿no? Es como que, bueno, aunque vos lo escuches y no te convenza y te parezca malo, te vas a empezar a vos a autoconvencer, ¿no? De que eso es bueno y empezamos a generar este efecto digamos, que es el lado quizás peligroso, ¿no? El Que tiene todo efecto este tema. manada, decía Este ahí, efecto manada, el efecto exactamente. manada, ¿no? De oveja, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Eso de decir, porque todos dicen que, como el ejemplo que da Horacio, que es bárbaro, ¿no? Todos dicen que la carpeta es roja, es verde, pero como todos dicen que es verde, yo también digo que es verde, aunque yo sepa que es roja, y es lo mismo, ¿no? Entonces, es un tema que tiene sus grandes desafíos, esto lo hemos hablado muchísimas veces y lo vamos a seguir hablando, más que, o sea, yo creo que si nosotros estamos viviendo también en esta época es para que, es un tema en el cual tenemos que aplicar nuestro discernimiento, ¿no? Porque estamos como todo el tema de redes sociales es una herramienta muy importante, muy interesante para usar, con mucho potencial, pero es como que está siempre a un centímetro de caer en eso, de decir, como hice 3 videos y no tuve X cantidad de visualizaciones, no tengo X cantidad de cosas, bueno, tengo que hacer otra cosa, hago otra cosa, ¿no? Esta cosa de la impermanencia, de este espíritu de alguna manera rompe este espíritu de sacrificio, es decir, trabajar por un proyecto, por un ideal mío, más allá de los resultados, digamos, ¿no? O sea, y que los resultados podrán venir, ¿dónde está escrito que en X cantidad de tiempo yo tengo que tener un resultado y que ese resultado es el resultado bueno, digamos, ¿no? Porque, o sea, si no tenés hasta un mínimo todo cuantitativo, ¿no? Y nada cualitativo, ¿no? Es como que si caemos en eso, bueno, ahí sí vamos a tener un problema grave porque, bueno, todo lo que es la manipulación de la verdad, digamos, la calidad de las cosas también que vemos, ¿no? O sea, porque a uno como astrólogo o a uno que haga cualquier cosa, siempre le va a convenir hacer algo malo, ¿no? Que tenga placas, digamos, que generen ansiedad en la gente, ¿no? Y ya está, con eso yo voy a tener reproducciones, voy a recaudar y ya está, listo. Digamos, es como que todo se termina desvirtuando, ¿no? Es una, esto bastante peligroso, pero bueno, hay que tratar digamos, también de estar a la altura de las circunstancias de lo que piden los tiempos y que obviamente en la astrología, lo hemos hablado un montón de veces, eh, hay cosas que están marcando esto y que son desafíos, ¿no? No es que nada está dicho, nada en la astrología garantiza nada, ¿no? O sea, porque uno tenga un tránsito, uno puede ser, bueno, todas estas cosas, estos desafíos, que lo hemos dicho muchas veces, lo podemos pensar como el tránsito de Plutón por Acuario, ahora también lo podríamos pensar desde otro tránsito que lo mencionábamos el programa anterior, ¿no? Que es el nuevo tránsito, en verdad, porque esto hará una semana, unos pocos días, que empezó, que es el tránsito de Urano por Géminis, ¿no?
justamente, ¿no? Bueno, el caso de Plutón en Acuario lo hemos hablado varias veces, después lo volvemos a hablar, pero es interesante, ¿no? Este planeta Urano, que es, como decíamos la otra vez, que es un planeta transpersonal, siempre que un planeta transpersonal cambia de signo, ¿no? Después de estar tantos años, 7, 8 años más o menos en Tauro, entra en Géminis. Y Géminis es interesante, ¿no? Porque Géminis es justamente, es el planeta de esto, ¿no? De, de la, de la comunicación, ¿no? O sea, si es que podemos llamar a todo esto la comunicación, ¿no? Porque yo creo que todo esto de redes sociales es la comunicación, pero también hay otros temas que exceden la comunicación, ¿no? Tiene que ver con lo social, ¿no? Porque de alguna manera, de alguna manera marcan nuevos modos de organización social, en el sentido de que mi referencia social termina siendo una virtualidad que, que está ahí adentro, que no sabemos dónde empieza, dónde termina, por lo tanto va mucho más allá de un fenómeno de comunicación. Eh, pero entendiendo a Urano como el planeta como planeta transpersonal, este planeta de los cambios, muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Urano es el planeta que algunos le dicen, lo he leído en algunos libros, ¿no? Muchos astrólogos importantes, ¿no? Que a veces le ponen como el sobrenombre de el loco, ¿no? ¿En qué sentido el loco? En el tema de los cambios intempestivos, ¿no? Impredecibles, ¿no? Esta cosa de lo impredecible, ¿no? Que también tiene por ahí su lado negativo, ¿no? Urano, al ser el regente del signo de Acuario, corregente en realidad, ¿no? Porque también por tradición también podemos decir que Saturno también es regente de Acuario, pero digamos que el regente principal de Acuario es Urano. Tiene como lado quizás negativo, o a trabajar, ¿no? Más que negativo, es esta cuestión de la impermanencia, ¿no? O sea, es como que esto que decíamos recién, ¿no? Esto de decir, bueno, hago algo si en 10 días no me da los resultados que supuestamente son los buenos, hago otra cosa, y esto también genera a veces un poco de desolación en uno, pero también genera desolación en el que recibe porque digamos, si yo me pongo a hacer un videos de cualquier cosa y lo hago durante un mes, todos los días, y de golpe decidí un día no hacerlo más, y bueno, también estoy dejando colgado un montón de gente que por ahí me estaba siguiendo, que le interesaba, que qué sé yo, uno pasa a formar parte de la vida de otros, por lo tanto también eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pues eso también empieza a generar un daño y empieza también a generar como una cierta nos empezamos a acostumbrar a una cierta falta de sensibilidad, ¿no? Bueno, es así, ahora es así, digamos, y lo tomamos como normal, algo que no debería ser normal, eh, en función de un ganar. Ganar no sabemos qué, ¿no? Porque uno no sabe cuál es el límite, ¿no? Uno sabe, bueno, cuando llegue a tal límite ya voy a estar, llegué a la meta, no, esa meta no existe, ¿no? Eh, y entonces Urano, ¿no? Como decíamos, es que un poco tiene que ver con esto, ¿no? Esta cuestión por un lado, esta cosa de poder cambiar algo de manera rápida, si se quiere, un poco a veces inesperada, a veces que te agarras, digamos, que te agarra mal parado, digamos, ¿no? Cambios inesperados, ¿no? Cambios que uno por ahí no se los imaginaba o no se los imaginaba de esa manera. En el signo de Géminis, que es la comunicación, digamos, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Pero sobre todo la comunicación, y también tener que ver mucho con el pensamiento, lo intelectual, que bueno, de alguna manera tiene que ver con la comunicación, también eh, con otros temas vinculares, pero si nos concentramos en este tema, es interesante, ¿no? Porque acaba de iniciar un tránsito que va a durar unos 7 años más o menos de Urano por Géminis, en el cual yo creo que vamos a ver eh, justamente esto que estoy diciendo, ¿no? Esta cosa de la energía uraniana, esto de lo loco, de las sub y bajas, ¿no? De lo que no sabemos qué puede pasar, no sabemos a dónde nos puede llevar este barco, ¿no? Eso es muy de Urano, ¿no? ¿En dónde? ¿En qué área? Justamente en esta área de Géminis, ¿no? En esta área
de la comunicación, ¿no? Eh, Y mirá cómo quedamos hoy, Víctor, nosotros, 5 tal cual, personas, todos tal cual, profesionales, todos sin respuestas, ¿no? Muchas, todos sin respuesta. ¿no? Sí, 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 O sí, sí, sea, sí, sí. abierto, ¿no? Pero que el paradigma antiguo de lo que nosotros inclusive pensamos y sentimos, ¿no? Me Eh, gustó mucho ahí una mujer, ¿no? Me plantea acá, che, siento como angustia. Es que estás dejando el viejo paradigma y eh, tenés que soltarlo. O claro, sea, está a la vista lo nuevo. Vas exacto. para lo nuevo, ¿no? Pero no Sí, te podés sacar lo antiguo, la zona de confort que siempre decimos acá, ¿no? Y sí, ahora sí, esto me pareció un poco entre nosotros lo mismo. exacto. Decir las cosas como son y demás parecería ser nuestra zona de confort, pero ahí no alcanza tampoco, ¿no? Esta situación. No, 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 no alcanza. Y justamente estos tránsitos, yo creo que hay dos tránsitos en astrología que dan de alguna manera un marco explicativo a esto, un marco explicativo, digamos, un marco, digamos, un horizonte, digamos, de posibilidades de las cosas que pueden pasar, que están pasando en verdad, ¿no? Porque yo creo que como nosotros lo estamos viviendo, no nos damos cuenta, pero yo creo que si cualquiera de nosotros deja de usar o YouTube o cualquier red social un mes y vuelve al mes, se sorprenderá de los cambios que encuentra. Un mes, ¿eh? Un mes nada más. Pero bueno, al estar, no solamente todos los días, sino 10.000 veces por día, no te das cuenta de los cambios que va teniendo, pero desde la astrología tenemos quizás como marcos para explicativos de este tema. Uno es este, que empezó ahora, que es muy interesante, es el de Urano por Géminis, y el otro es el de Plutón por Acuario, que bueno, justamente Acuario, fíjate una cosa, ¿no? Que tanto Géminis como Acuario son dos signos de aire, ¿no? Eh, Justamente porque tienen que ver mucho con el pensamiento, ¿no? En Géminis tiene que ver más con el tema quizás de la comunicación, del intelectual, del pensamiento, de la generación de ideas, la generación incluso no solamente de ideas, ¿no? De mundos mentales, ¿no? Que tantas veces lo hemos hablado acá, el tema del diálogo interno, ¿no? Esa cosa que tiene, lo estuvimos hablando bastante cuando el Sol estaba en Géminis, en la temporada Géminis, ¿no? Como se dice, esta cuestión del diálogo interno que en verdad el diálogo interno es el mismo pensamiento. El tema es cuando ese diálogo interno, digamos, me domina, digamos, o es como que ya es algo que se vuelve como una especie de encierro en el cual yo no estoy permanentemente viendo el mundo a través del diálogo interno y al final ya directamente ni veo el mundo, sino que veo ese diálogo interno. Esa es, digamos, la línea, digamos, digamos que uno tiene que observar, digamos, ¿no? En el signo de Géminis, ¿no? Esto lo digo cambiando un poco de tema, cualquiera que tenga algún planeta en Géminis eh, tiene que observar esto, ¿no? Porque ¿cómo se expresa un planeta en Géminis? Bueno, se expresa de esta manera, ¿no? Como estas cosas supongamos un planeta como Marte en Géminis, ¿no? Después volvemos a lo anterior, pero para poner un ejemplo, ¿no? Un planeta como Marte en Géminis es Marte al ser el planeta de la acción, de la iniciativa, y Géminis al tener esta capacidad de generar, 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 ¿qué me puede pasar? Que yo puedo sentir que hago muchas cosas al mismo tiempo, que quiero hacer muchas cosas al mismo tiempo, o que tengo muchas ideas al mismo tiempo, y justamente o no hago nada, o la calidad de lo que hago no es bueno. ¿Por qué? Porque de alguna manera ese proceso de generación se volvió un fin en sí mismo, entonces yo estoy como atrapado en eso y a la hora de poner la acción que sería Marte, no puedo pasar esa línea, de alguna manera, esa muralla que me está poniendo esa energía geminiana, por lo tanto, es la energía a trabajar. Ahora, si yo puedo trabajar esa idea, es decir, tener esa capacidad de generación, pero no yo como esclavo de eso, sino eso a mi servicio, es buenísimo. Entonces, ahí está el trabajo a hacer en cualquier planeta, digamos, que uno tenga con esa energía. Entonces, justamente,
Urano en Géminis es eso, ¿no? Es como, eh, como a repensar, a replantear, a subvertir, ¿no? Esta cuestión de la comunicación del pensamiento, que bueno, que creo que es algo que poco a poco lo vamos viendo y también tiene que ver con, Géminis hace un signo de aire con esta cuestión de la aceleración, ¿no? Esta cosa que se acelera, se acelera, se acelera y que a veces, como decíamos recién, ¿no? Justamente esto del diálogo interno, esto tiene que ver siempre con la aceleración. Siempre los signos de aire nos pueden llevar a una aceleración en la cual perdemos noción de dónde estamos, ¿no? Es como esto que decías vos también de la realidad virtual, ¿no? Como una realidad virtual que la verdad estás acá, pero vos no sabés si estás volando, estás acá. Bueno, es como una realidad virtual, ¿no? Entonces, eh, está bueno, pero atención con esto, ¿no? Y en el caso en el caso de Plutón en Acuario, son son situaciones un poco bastante paralelas, ¿no? Porque también Plutón, al ser un planeta transpersonal, es una energía de cambio, de transformación, como Urano, en un área también, como Acuario, ¿no? Que si bien Acuario no es algo que tenga específicamente que ver con la comunicación, pero sí tiene que ver con toda la innovación tecnológica, ¿no? Y nos está diciendo que, miren muchachos, que acá puede haber algo que, que se dé vuelta por completo, algo que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar puede ocurrir en el tema de la innovación tecnológica, por lo tanto estemos preparados para entenderlo, primero para entenderlo y para poder hacer algo útil con eso. No tan, ojo, porque tampoco caer en el combatirlo para volver a un todo pasado fue mejor, ¿no? Lo cual no significa aceptar las condiciones negativas de eso, pero digo, a poder actuar con inteligencia. Justamente los signos de aire, ¿no? Acuario, Géminis, son signos del pensamiento, son signos de la inteligencia, ¿no? O sea, donde nuestra capacidad de inventiva, de imaginación, ¿no? De crear ideas, a veces alocadamente, es la clave para poder encontrarle la vuelta al tema, ¿no? Por eso son años, y pensemos que el Plutón en Acuario es un tránsito de acá a más o menos 20 años más, y el de Urano por Géminis es un tránsito que recién empezó la semana pasada, así que tenemos más o menos 7 años, así que va a ser una etapa bastante movida, bastante interesante, puede ser muy frustrante también, ¿no? Puede ser muy frustrante para aquel que se aferre a ciertos tradicionalismos. Atención con esto, ¿eh? Yo no estoy diciendo que, de nuevo, no estoy diciendo que hay que aceptar todo lo que hay, al contrario, justamente hay que cuestionar todo, ¿no? Los signos de Aries es cuestionar, usemos la cabeza, ¿eh? Usemos la cabeza, porque a veces el todo pasado fue mejor, es porque no me quiero esforzar para entender lo que está pasando. Lo que sí o sí vamos a tener que volver a encontrar un lugar en ese nuevo mundo que se está creando y que se va a ir creando. Esto me parece que es algo que llegó para quedarse y va a estar en nosotros que eso sea algo vivible o no vivible, ¿sí? Va a estar en nosotros, ¿eh? Después no le echemos la culpa ni a Plutón, que es un planeta maligno, ni a Urano, o al signo de Géminis, o lo que sea, porque, bueno, un poco, de nuevo a lo de antes, ¿no? Esto es el libre albedrío, lo que siempre hablamos, ¿no? El centro siempre somos nosotros, no hay ningún tránsito que tenga más fuerza que nuestro libre albedrío, no hay ningún eclipse que tenga más fuerza que nuestro libre albedrío, ¿no? Esto es lo que nos viene a enseñar la astrología, ¿no? Sí, por eso, siempre nosotros somos el centro. Ahora, ese centro lo podemos ocupar bien, mal, o podemos dejarlo vacío. Cuando lo dejamos vacío, vienen las energías estas que nos corren, y cuando nos corren a nosotros, es como que de alguna manera se terminó el teatro, estamos muertos en vida, digamos, ¿no? Digamos, es cuestión de pensarlo lógicamente, y justamente la astrología jamás puede avalar, ¿no? Una visión como esa de que viene el tránsito, o esto lo ven mucho en las famosas predicciones que son famosas a fin de año, ¿no? Miren que se viene tal cosa para tal signo, así que prepárate por lo que te va a pasar. Una barbaridad, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa con eso? Te corren del centro. Cuando te corren del centro,
ya está, te anularon, ¿no? Y entonces ahí te van a decir, bueno, hacé mi curso o comprá mi producto que te va a salvar, ¿no? O sea, es una operación muy sencilla, ¿no? Por eso, siempre nosotros en el centro y siempre ese libre albedrío y siempre tratando de fortalecer nuestra posición en el centro, pero fortalecerla desde la sabiduría, no desde la agresión o desde esta cuestión de todo tiempo pasado fue mejor. Eso hay que tener cuidado con eso, ¿no? Bien, ni tampoco, y siempre cuestionadores, siempre críticos, ¿no? Justamente, ¿no? Los signos de aire, como lo decíamos recién un poco, ¿no? Es el pensamiento, es la crítica, es criticar todo, ¿no? Es, aunque me guste, lo voy a ver con ojos críticos, ¿no? Porque tiene que ser mejor, ¿no? Bueno, esos son los desafíos entonces de un, Impresionante. de un Urano que había quedado un poquito, lo habíamos hablado el programa anterior, y era interesante volver a decir un poquito esto, de este tránsito de Urano por Géminis, que vamos a estar hablando muchísimo pues, permanentemente, como de Plutón por Acuario, que tenemos varios años para hablar de este tema y para ir viendo también los acontecimientos y las cosas que van pasando, pero siempre de nuevo, ¿no? En el centro nosotros, ¿eh? En el centro nosotros, nunca permitamos esto de que nos corran de un centro. A ver, eh, hay también algunas cosas que son interesantes. Bueno, hay varias cosas. Yo acá tengo escritas varias cosas porque, digamos, nosotros observamos, bueno, una cosa que es interesante y quizás como para hacer una despedida, si se quiere, ¿no? De lo que es este tránsito del Sol por el signo de Cáncer, ¿no? Que ya muy probablemente, si no me equivoco, ya el jueves, si ahora en este momento el Sol está en 25 grados de Cáncer, ya seguramente el jueves que viene ya vamos a estar con el Sol en Leo, ¿no? Seguramente va a estar en 2 grados, 2, 3 grados de Leo. Por lo tanto, eh, es un Sol que está terminando un recorrido, ¿no? Por el signo de Cáncer. Y es interesante porque, bueno, en este momento tenemos muchos dibujos en el cielo, ¿no? Que como hacemos siempre, de alguna manera nosotros buscamos inspiración en esos dibujos. Cuando digo dibujos, hablo de cuadraturas entre los distintos planetas, posiciones, y los dibujos, estos interesantes, a veces son estas cosas que llaman T cuadradas, o grandes trígonos, o gran sextil, ¿no? Bueno, entre otras, ¿no? Y en este momento tenemos tres T cuadradas, ¿no? ¿Qué es una T cuadrada? Una T cuadrada son dos planetas en oposición, ¿no? Que la posición es un aspecto interesante en la astrología, y dos cuadraturas se hacen como una especie de triángulo, ¿no? Cuadraturas son eh, 90 grados, cuando hay 90 grados, no importa esto tampoco, es confuso para explicarlo así, pero bueno, es como que se forma un triángulo, ¿no? Y tenemos uno de esos triángulos, ¿no? Uno es entre Marte y Venus y el nodo norte, esta es una T cuadrada, después hay otra que es entre Mercurio y Plutón, que ya está un poco pasado Plutón, y este componente que siempre lo mencionamos, que es tan interesante, que se llama Lilith, que es otra T cuadrada esta. Después, si tenemos tiempo, vamos a hablar un poquito de eso. Y tenemos otra T cuadrada que es entre Plutón y el Sol, que están en una oposición, y a 90 grados de ellos están la Luna y Quirón en conjunción formando otra T cuadrada, ¿no? Este triángulo. Pero acá es interesante pensar que la Luna, justamente la Luna como regente del signo de Cáncer, ¿no? Que en este momento está en 22 grados de Aries, si no me equivoco, lo noté por acá, sí. Es interesante, ¿no? Porque tenemos a una luna que se despide, ¿no? Como regente de Cáncer, se despide digamos, el Sol se despide de Cáncer con una luna en conjunción con Quirón, en cuadratura con Plutón, ¿sí? Perdón, en oposición con Plutón, eh, en cuadratura con el Sol, digamos. Interesante esta cuestión de la Luna y Quirón en conjunción, ¿no? Son energías muy,
muy interesantes como para pensarlas, ¿no? Porque es como que siempre nosotros cuando hablamos de la luna, ¿no? La luna, Quirón, y sobre todo yo creo que cuando hablamos de la luna, cuando hablamos de Quirón, este planetoide, ¿no? Que está ahí está ubicado entre Saturno y Urano, ¿no? Ahí está, ahí un asteroide, digamos, ¿no? Que tiene, que tiene un significado muy importante y sobre todo un poder muy dinamizador cuando uno tiene que hacer una lectura de una carta, digamos, una carta natal, una revolución solar, ¿no? Pero sobre todo una carta natal, que uno piensa en la luna, en Quirón, y sobre todo si uno también piensa en este otro punto que no es un planeta, pero es un punto que se calcula, se llama Lilith, ¿no? En estas tres Liliths, Quirón y la luna, hay cosas que son muy interesantes, sobre todo a nivel personal, como para entender el funcionamiento muchas veces de la vida, sobre todo cuando eh, uno está como sintiendo que la cosa está trabada, como que la cosa no funciona, como que me va bien, pero siento que no me va bien. Esta cosa a veces que nos puede pasar. En estos tres elementos, cómo están interactuando, cómo están posicionados en la carta natal, es fundamental para poder a veces, no sé si romper esa lógica, pero por lo menos entenderla, ¿no? Y en este momento tenemos a una luna como regente de cáncer en conjunción con Quirón, que es, que es algo muy notable, ¿no? Porque la luna, como ya lo hemos dicho muchas veces, es aquellos programas de alguna manera que nosotros fuimos adquiriendo en la primera etapa de nuestra vida, ¿no? Eh, que nos queda, como decías vos, Gaby, hace un rato, como después a lo largo de la vida, como cierta zona de confort, que es a veces, que a veces si no lo logramos entender, empieza a ser, ¿no? A lo largo de nuestra vida un factor bastante involutivo en nuestra vida, en el sentido de que justamente esto de la zona de confort, cualquier zona de confort, llamémosla como la llamemos, es en algún punto una zona de confort. Justamente, ¿no? El signo de cáncer, la luna, ¿no? Tienen que ver con la tradición, ¿no? Con, con, sí, con las costumbres, ¿no? Que está buenísimo, no digo que esté mal, pero también muchas veces por ahí como aspecto negativo, ¿no? Tiene mucho que ver también con eso de que si nosotros no lo sabemos manejar, podemos siempre como terminar bueno, cada vez que hay algo nuevo, cada vez que hay un desafío a nivel personal o a nivel social, como hablábamos antes del tema de redes sociales, todo eso, como que podemos llegar a tener una tendencia a decir desde esta energía, ¿no? Todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Esta cosa de que, de que, de que o digamos, esa cosa de resistencia al cambio, ¿sí? Y o miedo, que de alguna manera nosotros lo podemos ocultar en esta cuestión de la tradición, que está buena la tradición, pero siempre entendiendo que uno vive en un mundo dinámico y que lo mejor está por venir, si se quiere, ¿no? O por lo menos así deberíamos pensar, ¿no? Y justamente esa, esa luna, ¿no? Esa identidad formada, ¿no? Formada bueno, esto también lo podemos entender de varias escuelas de la psicología, ¿no? Eh, en los primeros años de nuestra vida, de nuestra infancia, que por supuesto es un momento de la vida en la cual se producen muchas limitaciones, muchos recortes, ¿no? Por limitaciones materiales, ¿no? Cosas que uno puede, cosas que uno no puede, porque hay ciertas limitaciones económicas, socioculturales, lo que sea, que de alguna manera a uno lo ponen en una situación, ¿no? En una situación familiar, vincular, que es la que hay, que es para lo que da, ¿no? Lo cual en algún punto está de alguna manera articulado con cierta, cierta cosa de cierta carencia, ¿no? Porque por más bueno que haya sido ese periodo de la infancia, siempre hubo limitaciones, siempre hubo, esto no se puede, ¿no? O yo quería hacer tal cosa, pero no se pudo, ¿no?
por lo que sea, ¿no? Siempre son o limitaciones materiales, sobre todo económicas, pero también puede ser cuestiones socioculturales, ¿no? Porque mi entorno familiar no tenía esa cosmovisión para imaginar que un hijo de ellos podía ser tal cosa, ¿no? Eh, por lo tanto, es interesante porque cuando uno empieza a hilar fino esto, inevitablemente, ¿no? La luna está como conectada a cierta idea de herida, ¿no? Que justamente cuando hablamos de herida, si hay algo que representa eso en la astrología, es justamente esto que este planetoide, no este asteroide que nombramos, Quirón, que en verdad no es la herida, ¿no? En Quirón la herida es el camino para la sabiduría, ¿no? Es decir, eh, como, como esa cuestión de yo te saco algo o te genero una carencia en algo para que vos te esfuerces en esa área y como sos el que más se va a esforzar en esa área por esa gran carencia que tenés, vas a ser el mejor o vas a poder desarrollar bien ese don. Por eso, más que la herida, a mí me gusta entenderlo como, aquí no me gusta más entenderlo como el don oculto, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Que por un lado, todo lo que son las limitaciones que puede tener la luna, ¿no? Entendida como esta primera etapa de la vida, ¿no? Con todas las limitaciones que puede tener, eh, en algún punto son que después en la vida, ¿no? Uno puede llegar a tener cierta tristeza, cierta frustración, muchas veces resentimiento hacia los padres, hacia los profesores, los hermanos, lo que sea, ¿no? La casa, el barrio, el país, ¿no? Esto es muy común, muy común, muy común, ¿no? O sea, a mí me arruinaron la vida, ¿no? Mis padres, o la situación, o mi familia, o mis amigos, el perro, lo que sea, ¿no? O sea, esta cosa de echar la culpa, ¿no? Que ojo, que eso también, eso es muy lunar, eso también es muy zona de confort, ¿no? Porque de alguna manera yo no estoy bien, pero de alguna manera estoy como afirmando ese malestar porque en algún punto me da, mal o bien, me da cierta seguridad, ¿no? Entonces prefiero quedarme en ese corralito quejándome que Tal salir de cual. ese corralito. Es Tal así esto, cual, ¿no? tal cual. Le está pesando mucho a la gente joven esto, ¿no? Se ve mucho más Bueno, todavía. Y nosotros como padres convalidamos esto. Y el país va re mal. Pero yo cuando tenía la edad de mi hijo, 22, 23, tuve que casar, tuve un hijo y, sí, y- sí, y sí, estaba sí. la hiperinflación. Uh, O sea, ¿viste? ¿Entendés? O sea, siempre este país y demás tuviste que sí, ponerle, o sea, la condición de afuera no hace a que vos tengas que hacer, ¿no? Es como hay una claro. justificación hoy, ¿no? Y bueno, ¿qué querés? Si este país, mirá cómo está, mirá que... Sí, sí, Pero eso sí, te sí, sí. justifica, te pone una zona de confort donde después te terminas tropeando porque vos tenés que ir a curtirte también, o sea, tenés que salir y ahí es donde vas a encontrar también respuestas, crecimiento, Claro. golpes que te van a hacer crecer, ¿no? O sea, esto es el entorno está, es como un nivel de un juego y después vos tenés que hacerlo, ¿no? No Totalmente. podés justificarlo por ahí, ¿no? Esto está buenísimo. No, no, y justamente esto que acabas de decir, ¿no? De tener que ir a hacer afuera los golpes, ¿no? Esta cuestión de los golpes tiene que ver, justamente por eso digo que está muy articulado la luna con Quirón por los golpes, justamente esto de la herida, ¿no? Tiene que ver con los golpes, ¿no? Entonces, eh, no me hago cargo de los golpes, pero me vivo quejando, ¿no? Y vivís. Y el problema es que estamos creando un entorno muy lunar, si se quiere, ¿no? Como lo que vos decías, ¿no? Eh, de para los chicos, el sistema, digamos, educativo, no sé, o, digamos, familiar, a veces
justificar todo, ¿no? Todos los caprichos, ¿no? Esta cuestión de darle la razón a un caprichoso, ¿no? Es en algún punto un mecanismo bastante lunar, ¿no? Por más que, sin ver si tiene o no razón, ¿no? Pero aunque tenga razón, provocarlo para que salga como decías vos, ¿no? Se dé un golpe, digamos, o se arriesgue en algo, ya es bueno porque es una experiencia que para la vida le va a servir. Y, y justamente Quirón es eso, ¿no? Quirón es el reconectar, no o sea, para explicarlo en términos astrológicos, con aquello, con aquellas frustraciones, heridas, cosas que nos fueron quitadas o que nos quitamos a nosotros mismos, pero para volver a eso, pero para volver sentir el dolor que esa falta o que ese tren que pasó y que no tomamos, ¿no? Y que ya no lo vamos a poder tomar. Por eso también Quirón es un poco esta cuestión de la herida que no se cierra, ¿no? Pero justamente gracias a eso es la que nos impulsa a seguir adelante, ¿no? ¿Sí? Un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Esta cuestión de a ver, de no ponerse límites o de alguna manera responder a los cánones de exitismo que, por ejemplo, nos ponen las redes sociales, ¿no? Entonces, esta cuestión de insatisfacción permanente nos va a hacer maestros en algo, rescatando todas aquellas frustraciones, pero de manera positiva, ¿no? Para decir, bueno, todo esto que yo no puedo, bueno, lo capitalizo para mí y lo intento poner en práctica en mi vida. Entonces, es muy interesante también para repensar el signo de Cáncer, ¿sí? Que justamente el Sol se despide de Cáncer con esta conjunción entre Luna y Quirón, y no solamente Quirón, sino que también estamos con esta T cuadrada con Plutón, ¿no? Justamente Plutón es el decir, que hablábamos, los otros programas hablábamos, ¿no? Es esta cosa de ir abajo, agarrar lo de más abajo y darlo vuelta y eso ponerlo arriba, ¿no? Esta cosa que a veces puede ser un poco medio difícil de entender, que nos desubica, que no la podemos comprender, ¿no? Pero bueno, justamente está marcando estas relaciones, estas relaciones de energías de la Luna, y es muy interesante porque todos los signos, en este caso Cáncer, pero todos los signos tienen sus lados positivos y negativos, si se quiere. A ver, los lados negativos, en verdad, son las malas interpretaciones o el mal uso que nosotros podemos hacer de cosas que en sí no son malas, como lo que decíamos recién de lo tradicional, de las raíces, ¿no? Si eso es para que yo me esconda de todo y diga, me escondo en las raíces, me escondo en que todo lo anterior, lo viejo, todo siempre lo que pasó siempre fue mejor que ahora. Bueno, el tradicionalismo es malo, pero no es que el tradicionalismo sea malo, ¿no? El tema es cómo lo usamos nosotros, ¿no? Entonces, y hay un tema también que es muy interesante también como para agregarle un poquito más de contenido a esto que estamos diciendo, ¿no? Que tiene que ver con otra T cuadrada, ¿no? Que es la de Mercurio, que está con Plutón, que Plutón está un poquito pasado también con Plutón, y está este punto, ¿no? Que nosotros hablamos varias veces, que es Lilith, ¿no? Que también es interesante, ¿no? Porque, ¿qué es Lilith, digamos, en la astrología, ¿no? Que también lo hemos hablado varias veces, ¿no? Lilith en algún punto es esa cosa que a veces se la piensa, se la asocia con eh, cierto enojo, ¿no? Cierto enojo por cierta sensación de exclusión, cierta sensación de marginación. Esto tiene que ver bastante con, bueno, vos lo sabes muy bien, Gaby, ¿no? El tema toda la historia mítica de Lilith, ¿no? La primer mujer que fue expulsada, que después, bueno, tuvo hijos que fueron todos demonios, etcétera, ¿no? Toda esta cuestión de la ira, ¿no? De esta cosa que tiene esta historia tan rica de ese odio y ese enojo irreconciliable, irreparable, ¿no? Porque
es una historia que ocurrió, que después fue excluida y después nunca nadie más habló del tema, ¿no? Esa cosa muy de inconsciente reprimido, pero de cosas que quedan ahí, ¿no? Y que nos vuelven, pero vuelven como todo material inconsciente, vuelve de distinta manera, ¿no? Son cosas que todas aquellas pensamientos, reacciones, acciones o no acciones, ¿no? Toda una acción una no acción también es una acción, ¿no? Un no pensamiento, no hacer algo, no pensar algo también es un pensamiento, ¿no? O sea, todas esas cosas que a veces tenemos, que nos atraviesan, que nos asaltan, que nos pasan por la cabeza, o que a veces vemos que, no sé, o tenemos algún pensamiento o alguna reacción ante algo que eh, sentimos como que no es algo nuestro propio. Yo no soy así. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué me enojé tanto con esto? ¿Por qué me alegré tanto con esto? ¿Por qué lo que sea, ¿no? ¿Por qué esta cosa muy de Lilith, ¿no? Esta cosa de irse un poco al extremo, ¿no? Ya sea en el enojo, en la alegría, en lo que sea, ¿no? Algo que nosotros no reconocemos como propio. Bueno, es un poco esto también, ¿no? Es un poco esto que estábamos hablando recién, cuando hablábamos de la Luna y Quirón. Esta Lilith, como en algún punto, ese lugar donde fueron a parar, ¿no? Muchas de estas cosas que a lo largo de nuestra vida y sobre todo en esta etapa lunar de nuestra vida, que es esa infancia, ¿no? En la cual se producen todas estas restricciones que a todos las vivimos, todos, o sea, más allá de la situación que alguno esté, todos esos deseos, todas esas aspiraciones, todos esos sueños, a algún lado van a parar, ¿no? Van a parar a un inconsciente que lo podríamos entender en esta Lilith, y que como todo material inconsciente vuelve de manera distinta, ¿no? Como los sueños, ¿no? ¿No? Los sueños, uno dice, bueno, ¿qué son los sueños? Y si los sueños son, uno dice, bueno, yo soñé con mi perro, con mi hermano, con mi amigo, o yo soñé con mi casa, o soñé con la casa que vivía cuando era chico, bueno, pero hay que ver si esa casa es esa casa, esa persona es esa persona, ¿no? Porque como todo material inconsciente está siempre deformado, está afectado por desplazamientos, etcétera, ¿no? O sea, es como todo muy metafórico. Bueno, en él es lo mismo, pero a nivel de la vida, de nuestra vida, ¿no? O sea, bueno, pero el tema no es tanto descifrar, ¿no? Descifrar esa, digamos, no es cuestión de ir o de empezar a ver por qué reaccioné así. Lo que sí nosotros tenemos que entender, o por qué pensé así, o por qué tengo esas emociones, esos pensamientos que a veces no los entiendo, no los reconozco como míos, sino saber que en algún punto nosotros vivimos ese recorte de una personalidad nuestra que nunca fue y quizás nunca será. Pero ojo, pero ojo porque a veces en esas grandes carencias que tenemos, ¿no? O esa gran falta que podemos llegar a sentir en algún momento de la vida, y también en la astrología la podemos buscar, ¿no? En nuestra carta natal, y la vamos a encontrar en esto que decíamos de Quirón, ¿no? Esa cosa de la herida, ¿no? Esta cuestión ese gran vacío, ¿no? Bueno, ¿a qué me llama, no? Más allá de que podemos decir, che, mira, vos tenés a Quirón en tal lugar de la carta natal, significa tal y tal cosa. Perfecto, seguramente ahí van a estar muchos de esos sueños, deseos, cosas que vos tuviste de chico y que tuviste de alguna manera dejar al lado y que pasaron a formar esto que recién describíamos como Lilith, ¿no? Pero seguramente ahí va a estar algo, va a haber como un rescate de algo que en algún momento tengo que volver y que justamente va a ser muy sanador para mí, ¿no? Porque fueron cosas que, por las razones que sean, seguramente razones que excedieron a mí, seguro, ¿no? Yo no pude poner en práctica, yo no pude realizar, y que después en un momento de la vida me lo va a empezar a mostrar, pero me lo va a empezar a mostrar de manera dolorosa, si se quiere, ¿no? Porque Quirón justamente siempre va a estar asociado a esta, ¿no? A experiencias bastante traumáticas. A veces son
o son experiencias de vacío interior, o sea, algo que me falta, deseo, o también pueden ser alguna vivencia muy dura que en algún punto me mueva a mí a hacer algo, ¿no? Digamos, o las dos cosas, ¿no? Pero sea como sea, es el lugar donde de alguna manera yo puedo reencontrarme conmigo mismo para poder completar esa, ese ser con esos deseos, con esos proyectos, con esas cosas que uno deseaba, que lo fuimos dejando de lado. Por eso, interesante pensar esta luna, ¿no? Esta luna Muy, muy, Esta luna muy, muy, cómo nos muy, va. muy, muy, muy. Bueno, así que bueno, bueno, y está bueno también es interesante, ¿no? Justamente, ¿no? Un sol saliendo de Cáncer con estas configuraciones que me parece que nos invita mucho a pensar no solo lo que es la luna, sino es de nuevo lo que es el signo de Cáncer, que es justamente la base, esa base que nos da esa solidez, pero esa base es una base completa, no, seguramente que no. Después a lo largo de la vida vamos a tener oportunidades como estas que estamos diciendo para poder al menos tener algún insight, algo que nos pueda mostrar algo y estará de nuevo en nosotros si tomamos el centro, si ocupamos ese centro y somos conscientes de nuestro libre albedrío, de poder hacer algo productivo con eso y que nos sirva a mí y por supuesto a los demás, ¿no? Porque cuando nosotros encontramos nuestro don, nuestro verdadero ser, nos volvemos sobre todo útiles y serviciales para los demás y no solo para nosotros, ¿no? Que ese es el gran objetivo, ¿no? Así que bueno, Gaby, Total, total. Bueno, estamos. mira, Juan nos Dale. escribe de Asunción, del Paraguay, nos Sí, tira su fecha de nacimiento y demás. Como siempre decimos, esta es la dale. oportunidad para Juan, para que vos puedas comunicarte directamente con Víctor Landolfi en su página. ¿Cómo es la página? Ahí está. Ahí está, les dejamos para Juan y dejamos para todos los oyentes. Ahí en la página web que es astrologia.com.ar, que ahí están todos los medios de contacto, WhatsApp, digamos, popular de contacto. Así que Juan, vos como oyente del programa, eh, contactate como muchos oyentes del programa, que lo vemos así sin ningún compromiso, para vemos así Claro, cualquier consulta que quieras hacer, está buenísimo. Así que bueno, ahí queda la invitación, ahí aparte hay materiales, hay incluso bueno, volvemos a repetir, hay una parte de eventos en la página donde está eh, la nueva convocatoria, obviamente, bueno, Juan está en Asunción, obviamente no, pero bueno, de este taller que vamos a hacer de astrología, autoconocimiento, ¿no? También de prácticas de meditación muy interesantes. Esto va a ser el 2 de agosto. Por ahora estamos haciéndolo en la ciudad de Buenos Aires, circunstancialmente, pero bueno, después vamos a ir seguramente para Córdoba y que bueno, ahí también está la información para ese taller y que excelente. bueno, cualquier cosa, cualquiera que quiera con más información, también se puede comunicar, te doy un teléfono que es 11 31 31 4892. Ahí es el teléfono de Luz, que es la que lo organiza y también ella es la que da toda la práctica de meditación, que la da muy bien. Así que bueno, queda la invitación para Juan y bueno, para todos. Y bueno, como siempre los oyentes, como siempre que del programa, se comunican y cualquier consulta astrológica, sin ningún compromiso, con todo gusto como siempre, ¿eh? Total. Así que bueno, Llama a Juan, ahí nos pone gracias, gracias, nos pone, pero sí, llama en serio, es real, ¿eh? sí, Así sí, no, que ahí es real. comunicate en la página porque es Dale, así. dale, y Así de paso que que me ahí tienes, dejamos este paso para esto. y de Sí, paso, y de querido. paso que que me dé su opinión de la página, que también está bueno siempre recibir feedback sobre eso. Excelente. Espectacular, ¿eh? Así que Juan, ahí te espera desde Paraguay, Dale, desde Asunción. Gracias, hermano, ahí, a todos los que se gracias, comunicaron, ahí gracias. mandan saludos también. Estamos ahí compartiendo. Está Bueno, Marilyn, bien, también está Cris, ahí mandan bien. saludos ahí al principio del programa, escuchándose atentamente. Bueno, Bueno, nos vamos, nos Víctor, vamos. ahí ya vamos cerrando, pero ¿cuándo nos volvemos a Nos encontrar? vamos- nos volvemos a ver entonces el próximo jueves a partir de las 5 de la tarde, aquí en Radio Divergentes, Capilla del Monte, Córdoba, Argentina, radio que está cambiando mucho,
elevando mucho su Vamos. calidad en todo sentido. Esto hay que decirlo, Gabriel. No, no, lo digo porque es así, ¿eh? Y la artística y toda la garra que le estás poniendo, ¿eh? Que se nota, se nota. Gracias, Así que bueno, hermano. queda la invitación entonces para el jueves que viene, ¿eh? En tu astrología. Por supuesto. En tu Ahí está. astrología con Víctor Landolfi cerramos aquí el streaming y elegiste una Dale. musiquita hoy de Andrés Calamaro, Es un justamente tema, se llama Paloma. Paloma de Andrés Calamaro es una versión muy linda, una versión unplugged, acústica muy interesante, muy linda versión para escucharla, ¿eh? Así que bueno, nos vemos el jueves que viene y muchas gracias a todos y bueno, hasta la semana Gracias. que viene. Gracias, María Ángeles, también muy lindo el programa, nos dice acá al Gracias, final, ahí que gracias a todos los entró este oyentes. último llamado. Así que Bueno, gracias, Víctor. Hasta el próximo jueves. Chao, hermano. chao, Saludos. querido. Chao, gracias. Radio Divergentes es una radio libre y autogestionada. Si querés apoyarnos para continuar con este proyecto, podés mandar una donación o colaboración por Mercado Pago a el alias Radio Divergentes o comunicarte al número de la radio 3548 41 45 95 para ser parte de esta comunidad alternativa como mecenas y tener beneficios dentro de este proyecto comunicacional independiente. Si querés volver a escuchar los programas anteriores, puedes hacerlo desde la plataforma Telegram como Radio Divergentes Canal y tendrás acceso a toda la información producida desde su inicio hasta la fecha.